Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 20. El reino según las diversas escuelas. El reino de la teología católico-romana. Tras referirnos al secularismo, a la teología radical y al existencialismo, nos resta considerar otros sistemas donde el concepto del reino de los cielos, o reino de Dios, ha sufrido varias y dispares influencias. La historia de este concepto, ya desviado del Evangelio, va en un principio ligada a la historia de la teología de Roma. En la teología católico-romana, una característica sobresaliente es la identificación de la Iglesia con el reino. Fue Agustín de Hipona el principal promotor de dicha identificación. Por medio de la jerarquía eclesiástica, Cristo es temporalmente actualizado y se hace presente a lo largo de la historia de la Iglesia como Rey del reino de Dios. La jerarquía eclesiástica es la manifiesta representación vicaria y visible de la presencia de Cristo Rey en el mundo, y tiene la exclusiva en la administración autorizada de la palabra y, especialmente, de los sacramentos que confieren la gracia salvífica, regeneración espiritual, carácter que marca indeleblemente a los miembros de la Iglesia, gracia infusa, perdón de los pecados, etc. La mediación de la jerarquía en la salvación, la pertenencia al reino, se hace esencialmente necesaria. El territorio del reino abarca los mismos límites que las fronteras de la Iglesia. Donde se halla el poder y la autoridad de la Iglesia jerárquica y sacramental, allí, y sólo allí, existe el reino. La Reforma. En su resistencia a la jerarquía romana, los reformadores enfatizaron el aspecto espiritual e individual del reino, y citaron muchas veces Lucas 17:20 y otras. El reino de los cielos, afirmaron, es una soberanía espiritual que Cristo ejerce mediante la predicación de su palabra y la operación de su espíritu. Si bien al comienzo la Reforma no perdió de vista las grandes dimensiones del reino, y sus conexiones con la extensión del Evangelio, pronto olvidó el carácter dinámico del mismo. Es de señalar la gran aportación de Calvino con su énfasis en la soberanía de Dios, lo que condujo a una teología teocéntrica que forzosamente prestó atención a la idea del reino de Dios. No obstante, los reformadores no fueron típicos teólogos de la teología del reino. Su punto de vista era teocéntrico, pero excesivamente estático, casi exclusivamente centrada en la soteriología. Los aspectos históricos y escatológicos de la revelación bíblica no fueron suficientemente estudiados. Posteriores desviaciones. Mientras en el catolicismo el reino de Dios quedaba oculto tras las impresionantes fachadas de las grandes catedrales, en las iglesias de la Reforma se debilitó su fuerza por culpa de los prejuicios de la, entre comillas, Ilustración, y, luego, por la reacción pietista, que se fue al otro extremo. En ambos casos, aunque en tan diferentes ambientes, el reino de Dios fue concebido únicamente en un sentido individualista, la soberanía de la gracia en los corazones de los creyentes. Nada de proyección comunitaria, cultural o social. Solo las iglesias estrictamente reformadas, sobre todo en Holanda, conservaron la idea del reino dentro de perspectivas más bíblicas. En la teología liberal posterior, el concepto iniciado durante la, entre comillas, Ilustración, evolucionó hacia una postura meramente moralista, especialmente bajo la influencia de Kant. El reino de Dios es el reino de la paz, el amor y la justicia, nada más. En los círculos pietistas, por otra parte, se mantuvo durante mucho tiempo una sana actitud de, entre comillas, expectación, en relación con el rey y el reino que vienen. Pero, desgraciadamente, casi todo el énfasis se hacía en el futuro, y poco o nada se decía del presente, hasta el punto de que no se veía ningún sentido positivo en el mensaje del reino para la vida de aquí y ahora. El reino quedó diluido en mera escatología y, lo que es peor, en, entre comillas, escatologismo. Con el correr del tiempo, surgen también en las esferas liberales conceptos dualistas, entre los que cabe destacar el concepto social del reino, cuyo énfasis, en oposición al pietismo, se coloca solamente en el aspecto visible y comunitario. Estas ideas adquieren un cierto radicalismo social en algunos escritores, por ejemplo, el cristianismo basado en el Sermón de la Montaña de Tolstoy y otros, para quienes el mensaje de la cruz sería una invención de Pablo, o en la interpretación religioso-social de Cutter y Ragas en Suiza. También se observa dicha influencia en la creencia optimista acerca de la evolución indefinida del progreso y en el Evangelio social americano. La venida del reino, según todas estas corrientes, estriba en el avance social y el desarrollo económico. Su sentido es totalmente horizontal, sin que sea necesaria ninguna verticalidad que comunique al ser humano con el cielo. La vuelta al concepto evangélico del reino. En contraste con la espiritualización, moralización, individualización y evolución progresiva de las escuelas mencionadas, el Nuevo Testamento ha sido estudiado también por eruditos fieles a la palabra de Dios, adheridos únicamente a la verdad bíblica.
Se da incluso el caso de investigadores honestos que, por encima de sus opiniones particulares, se interesaron por lo que el Nuevo Testamento dice exactamente, y no por lo que ciertas escuelas quieren hacerle decir. Estos eruditos han afirmado y mantenido reiteradamente el contenido esencial de la predicación primitiva del reino de Dios y su significado, controlado por la historia de la salvación, de la que forma parte, y por la escatología. Entre estos eruditos debemos mencionar a Oscar Cullmann y a Joaquín Jeremías. El radicalismo escatológico que hallamos en Albert Schweitzer y en J. Weiss, entre otros, para quienes Jesús habría sido meramente un iluminado que creía en el inminente fin del mundo, pero a quien fallaron los cálculos, halla cumplida respuesta en las obras de Cullmann y de Jeremías. En el campo estrictamente conservador destaca la labor de eruditos como Stonehouse, Voss, Ladd y Ridderbos. Todos señalan el significado presente del reino dentro de la perspectiva de la historia de la salvación, el progreso de la actividad dinámica de Dios en la historia, que tiene su meta en la consumación final de todas las cosas. Cualquier estudio sobre el reino de Dios sería incompleto si no se prestara atención especial a los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso hemos anticipado en lecciones anteriores el análisis de grandes textos de la revelación veterotestamentaria, particularmente de Daniel y Ezequiel. Hoy día se da un consenso general entre los eruditos evangélicos en torno a la doctrina bíblica del reino. Esto se puso de manifiesto en la, entre comillas, Conferencia Europea de Teólogos Evangélicos, celebrada en Heverlee, Bélgica, la primera semana de septiembre de 1976, sobre la temática El reino de Dios y el ser humano moderno, desarrollada por John Stott, Inglaterra, Klaus Bockmuhl, Suiza, Klaas Runia, Holanda, Agne Nordlander, Suecia, Paul Toaspern, Alemania, Henry Blocher, Francia, Peter Belleraus, Alemania, y José Grau, España. Todas las ponencias presentadas rechazan el esquema dispensacionalista, y siguen la línea que acabamos de presentar. ChatGPT puede cometer errores. Comprueba la información IM.